Busque su Biblia, Juan capítulo 3, por favor. Vamos a leer Juan capítulo 3, versículos 1 al 7. Tengo aquí una pregunta para hacerle mientras usted va buscando, mientras usted allí ojea su Biblia. ¿Por qué cree usted que los hombres van al infierno hoy? Y esto lo hemos estudiado, ya lo recontra sabemos, los hombres no van al infierno por sus pecados. Esto está estudiado y reaprendido, ¿verdad? La gente no va al infierno por los pecados, porque Cristo ha pagado el precio de todos ellos. Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18, el que en él cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así dice el texto literalmente. Dios nos amó, Dios no envió al mundo para condenarlo, sino que la gente va al infierno por rechazar a Cristo. Entonces vale la pena preguntarnos, ¿es verdadero, es genuino mi nuevo nacimiento? Porque mi nuevo nacimiento va a depender si esto que yo acabo de recitar es de verdad, real en mí. ¿Por qué cree usted que los hombres van al infierno? Ya la sabe, por rechazar a Cristo. Por rechazar a Cristo como Señor y Salvador. El nuevo nacimiento y la regeneración no constituyen etapas distintas. Son etapas que van juntas. Repito, el nuevo nacimiento y la regeneración de nuestras vidas son algo que se realiza en nosotros de manera conjunta. Si usted nació de nuevo, hay una regeneración natural. Elizabeth decía, la Elizabeth que usted conoce ahora no es la Elizabeth de antes. Si este nuevo nacimiento es genuino, eso tiene que ser real. El nuevo nacimiento y la regeneración no constituyen etapas sucesivas de experiencia espiritual, se refieren claramente a acontecimientos simultáneos que nosotros vamos a poder vivir. El nuevo nacimiento destaca la comunicación de la vida espiritual en contraste al exterior en el estado de la muerte espiritual. La regeneración destaca el inicio de un nuevo estado de cosas en contraste con el viejo. ¿Usted ha sido regenerado? Amén. ¿Usted ha nacido de nuevo? Amén. Entonces le pregunto, si usted ha sido regenerado, ¿no? Generado de nuevo, empezado otra vez, de cero, lo molieron, lo hicieron picadillo y lo hicieron de nuevo, lo metieron en el molde de Dios y usted salió una nueva criatura. ¿Por qué tiene tantos problemas con el pasado entonces? ¿Por qué vuelve a tropezar con el mismo pecado una y otra vez? Si usted nació de nuevo, o sea, se murió para poder nacer. Usted ha sido regenerado, ambas cosas funcionan juntos en un cristiano. Si usted ha sido regenerado, lo generaron de nuevo, ¿cómo es que usted volvió en la maquinita de la reproducción a alcanzar otra vez a tener en su vida el mismo pecado que venía arrastrando antes? ¿Me va entendiendo? Regenerado y nacido otra vez, situaciones que tienen que ver con la vida espiritual y con lo que yo hago cada día con mi vida. ¿Por qué te atormenta tanto el pecado si hemos nacido de nuevo? Y si hemos nacido de nuevo, somos dueños de todas estas definiciones bíblicas que tienen que ver con la adoración a Dios. Dios ha creado la alabanza para que usted, que ha nacido de nuevo, pueda encontrarse con su Dios en el lugar que usted quiera. Si bien es cierto, la iglesia está dada para que como iglesia cantemos y adoremos a nuestro Dios. Pero con tu esposa, con tu nieto, con tu hija, con tu papá, con tu hermano, orá allí, cantá una canción, escribí si tienes la posibilidad de hacerlo. Porque donde hay 2 o 3 congregados en el nombre del Señor, Él está allí. La alabanza es el instrumento que Dios me ha dado para yo poder estar con Él. Grábalo.
Y les resaltaba a mis hermanos ayer, el que canta, el que toca, el que escribe, tienen un plus adicionado a la gran mayoría de los evangélicos. Dios desciende de donde esté y se pone en el medio de la iglesia que alaba verdaderamente a su Dios. Ahora, ¿adoramos y cantamos verdaderamente a nuestro Dios? ¿Me va entendiendo lo que quiero hacer? Quiero hacer que usted entienda la valía de la realidad de las cosas que nosotros tenemos como cristianos. Juan capítulo 3, versículo 1, por favor. Voz bien de macho argentino. Me equivoqué. Con voz bien de macho de donde sea. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Siga, por favor. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: Hasta ahí nomás. Hasta ahí. Gracias, hermano. Cuando consideramos las enseñanzas en este asunto, como se encontró ayer en las anotaciones de Juan sobre la discusión de Jesús con Nicodemo, vemos el énfasis que Jesús pone en la regeneración como condición necesaria. Siempre que, o para que Él, dice el Señor. Le dice a Nicodemo en Juan 3:3, es verdad que te digo que a menos que uno vuelva a nacer, no podrás ver el reino de Dios. Nuevamente en los versículos 5 al 7 Jesús le dice, es verdad, de verdad le digo que a menos que uno nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. En este pequeño segmento tenemos dos potenciales posibilidades que nos puedan afectar o pueda afectar a alguien. La primera de ellas es que si nosotros no nacimos de nuevo, nunca podremos ver el reino de Dios. ¿Me lee el versículo, por favor, si estás amable? Que yo aquí tengo una versión diferente. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, le podemos cantar, le podemos gritar, le podemos predicar en el oído todo el bendito día. Le podemos mostrar la realidad de Dios. Le podemos ver la maravilla de Dios. Le podemos ver, mostrar la misericordia, el poderío, la gloria. No lo podrá ver nunca. ¿Por qué lo digo con tanta seguridad? Porque Jesús lo dijo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Y no solo eso, le dice, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino. No es secreto de nadie de que el agua es símbolo de la palabra, ¿no es cierto? El que no nace de la palabra de Dios y del Espíritu Santo no puede entrar, lisa y llanamente no puede entrar en el reino. Entonces, pregunto, ¿hasta dónde somos dueños de esas tremendas realidades de alabanza y adoración que Dios nos ha regalado, instrumentos para estar con nosotros? Él ha inventado cosas para estar con ustedes. Él ha inventado cosas para estar con ustedes. Él ha sacrificado a su Hijo para estar con ustedes. Él ha sacrificado a Jesucristo, su unigénito, para que usted pueda ser parte integral del adorno del cielo. El libro de Apocalipsis dice claramente, con aquella canción de Moisés, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios.
Tengo que empezar a recordar párrafos largos que yo sabía y debo saber, porque la memoria lo guardaba, de memoria. Placer poder escuchar la voz de Dios del mundo. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Yo cuando era jovencito, porque alguna vez lo fui, cuando empecé a amar la palabra de Dios, me empecé a preguntar un montón de cosas. Y yo decía y razonaba, cuando empecé a trabajar de albañil, ¿cómo es que si la columna es donde está sostenido todo? ¿Cómo es que dice que venciere yo le haré columna en el templo de Dios? O sea que va a estar sostenido sobre nosotros los hombres. No es posible, decía yo. Con el correr del tiempo me di cuenta que Juan hablaba sobre el templo de Salomón. Y el templo de Salomón no tiene ninguna columna en las esquinas. Solo ladrillo trabado, ¿eh? Y dije, bueno, ¿y por qué las columnas? Y resulta que en la puerta del templo de Salomón habían dos grandes columnas redondas talladas en la puerta que no sostenían absolutamente nada, simplemente eran adornos de la entrada del palacio del rey. Si no tiene columnas de resistencia y tiene columnas de adorno, entonces usted está creado. Al que venciere, Dios lo hará columna de adorno en el templo de Dios. ¿Cómo nosotros podemos entender esta realidad? Recuerde, versículos 5 al 7, Dios dice que si usted no nace de la palabra de Dios y usted no nace del Espíritu Santo, usted nunca podrá entrar. No importa si usted canta, salta, grita, diezma, se latiga como los franciscanos, no importa. Si usted no nace de la palabra y no nace del Espíritu, usted no puede entrar al reino de los cielos. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te asombres que Dios te ha dicho, debes volver a nacer. Lo mandatorio de la regeneración, de lo que Jesús habla, es necesario. Aunque para ver el reino de Dios, más que para... no se puede ver ni siquiera entrar si no has nacido de nuevo. No podemos ejercer nuestra fe en un reino al que no podemos entrar si no es por el renacimiento. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto, la fe, no es de vosotros, es un regalo de Dios, y no es por obra para que nadie se gloríe. Hebreos dice que Jesús es el autor y el consumador de la fe. En Él empieza y en Él termina la fe. Si Dios nos ha regalado esto, si por gracia somos salvos y hemos recibido el don de la fe, entendiendo que la fe solamente es ejercitada, está viva y tiene movimiento en Cristo, dentro de Él. ¿Cómo andamos de fe? ¿Qué pasaría si en el 2021 se le ocurre venir al Señor por su iglesia? A mí no me sorprendería, todo está dado. Si somos de aquella creencia de que del tiempo de los principios de dolores corresponde a los 4 ángeles del Apocalipsis, como lo hemos estudiado, hermano, Cristo está a la puerta. Si usted ve las noticias, en vez de ver pavadas, se da cuenta de los convenios de los países musulmanes con Israel en este tiempo, que hay como 6 o 7 naciones que ya han hecho convenios de paz en Israel, lo que por 5.000 o 6.000 años no se había conseguido, se han conseguido ahora. ¿No le llama la atención eso? No podemos ejercer nuestra fe en un reino donde no podemos entrar. Solo se entra por el renacimiento. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de la palabra de Dios y tienes que nacer del Espíritu Santo. En el libro de Deuteronomio capítulo 25, el Señor dice claramente:
que las cosas, las palabras reveladas son para nosotros y para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Y las secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Conocer las Escrituras no es una opción, es una responsabilidad. No es si tenés ganas, escudriñar. Si te has aburrido y el WhatsApp o el Facebook no te provocó ya más entusiasmo, no, es un mandamiento. La Biblia, el Señor en el cielo te va a pedir cuenta de toda la palabra revelada. De toda la palabra revelada. Dios te va a pedir cuenta de la palabra revelada. La palabra de Dios dice claramente. La palabra revelada son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. La palabra logos en el griego es palabra. ¿Y qué es la palabra? El verbo. ¿Y qué es el verbo? El verbo hecho carne, Jesucristo es la palabra. O sea que vos estás obligado a conocer a Cristo. Porque Cristo es la palabra. ¿Cómo pretendes ir a vivir con alguien que no conoces? A nosotros los cuidadosos nos da cierto pudor el pasar mucho tiempo con alguien que no conocemos mucho. Y está bien eso. Ahora, ¿irías a vivir con alguien que no conoces? ¿Llevaría Jesús a alguien que no ha nacido de nuevo? No puede, porque dice aquí claramente, lo que es nacido de la carne es más lo que es nacido del Espíritu, espiritual. La regeneración, por ser un trabajo sobrenatural, es un trabajo que no puede ser logrado por hombres comunes por sí mismos. Si fuera un trabajo común, no requeriría la intervención de nuestro Dios, el Espíritu Santo. Nadie es regenerado parcialmente o casi regenerado. ¡Ay, bueno! Vamos para la sopa. Nadie es regenerado parcialmente o casi regenerado. O sea, es lo que yo le he dicho tantas veces. O somos machos o no somos. No hay medias tintas en Dios. Les repito lo que siempre les digo, esto en teología se llama absolutos teológicos. O es Dios o el diablo, es el cielo o es el infierno. Usted está salvado, usted está perdido. Usted está regenerado o usted está crudo como antes. No hay términos medios. No hay alguien medio salvado ni medio cristiano. Nadie es regenerado parcialmente o casi regenerado. O usted es cristiano o no lo es. ¿Usted conoce a Cristo o no lo conoce? El trabajo de regeneración es efectivo. Esto es cuando el Espíritu Santo regenera un alma humana. El propósito de esa regeneración es de dar a esa persona la fe salvadora que Jesucristo le da a todos aquellos que se acercan a Él. La fe salvadora es tan simple, pero es tan reveladora. Levante la mano, ¿quién cree en Dios? García me había asustado. Segundo, levante la mano, ¿quién cree que Cristo murió en la cruz por nosotros? Amén. Pastor, ¿usted no? Oye, levante la mano. Levante la... Ya van dos patas. Levante la mano quien se ha entregado incondicionalmente al Señor. Acá le nace el pingüino. Acá le nace el pingüino. La levantan o el pastor por ahí, qué sé lo que pensará. Acá el Espíritu Santo es el que piensa. ¿Por qué le dice esto? Mire, fe salvadora, esto se lo enseñé cuando éramos cachorros. Punto número 1, conocimiento intelectual. Usted agarre al primero que pase en un auto, párese en el medio, dígale, ¿crees en Dios? Y le va a decir que sí.
A lo mejor el tipo nunca fue a una iglesia, pero le dice, sí, creo en Dios. Número 1, consentimiento intelectual. Dios existe. Yo creo en Dios. Juan 14:1, entre otros muchos versículos. Todos nosotros tenemos un consentimiento intelectual de que Dios existe. ¿Está claro esto? Número 2, aceptación. Reconozco que Cristo hizo por mí el trabajo en la cruz. Frase, yo acepto a Cristo. 1 Juan 1:12, 8:31, Marcos 9:24, entre otros tantos versículos. O sea, tenemos conocimiento de Dios y sabemos que Cristo murió por nosotros. Número 3, entrega. Recuerde, consentimiento intelectual, aceptación y entrega, los 3 puntos de la fe que salva. Si yo sé que Dios existe, yo sé que Cristo murió por mí, entonces ese trabajo es para mí, yo lo creo, yo lo tomo. Entonces, como yo creo en Dios, que fue capaz de entregar a su Hijo por mí, y que Cristo fue capaz de sufrir todo lo que sufrió solamente por mí, entonces yo tomo para mí lo que Cristo hizo y me rindo incondicionalmente a Él. Mateo 7:42, 10:32, 10:40, Juan 14:3, 21, 15 al 17, entre otros muchos versículos. Usted puede tener todo el consentimiento intelectual que quiera. Usted puede saber todos los recovecos y los pasos de lo que Cristo hizo en la cruz. Pero si usted no tiene una entrega incondicional para con Dios, usted no tiene una fe que salva. Si usted no se ha entregado incondicionalmente al Señor, usted no tiene una fe que salva. Porque ¿qué significa entregarse incondicionalmente? Que yo voy a hacer todo lo que Dios quiera que yo haga. Somos esclavos. La palabra Señor en el Nuevo Testamento, fundamentalmente en el libro de Romanos, la palabra Señor se llama dueño de. No es un señor de respeto, sino es un señor dueño de. Era el dueño de la estancia. Él fue al mercado de esclavos, pagó un precio por nosotros. Nosotros le pertenecemos a Él. Él es el Señor. Él es el que compró nuestras vidas con la sangre de Cristo. Entonces, como Él es el que me compró en el mercado de esclavos a mí, soy su esclavo. El esclavo no tenía pensamientos personales. El esclavo hacía exactamente lo que su Señor quería. El Señor dice lo que usted quiere, como usted se rindió incondicionalmente a Él porque usted aceptó el sacrificio de Cristo y lo tomó como suyo, y usted sabe que Dios está allí, entonces usted no tiene límites para rendirse a Él. Ahora pregunto yo, si nos hemos rendido incondicionalmente a Él, ¿cómo es que hacemos nosotros lo que queremos y no lo que Dios quiere? El esclavo no tenía absolutamente ninguna posesión, nada. El esclavo no tenía absolutamente nada, ni su ropa le pertenecía. En el tiempo de Cristo se le daba la ropa que el Señor quería que ese esclavo utilizara. ¿Y cómo con los esclavos modernos somos tan rebeldes a nuestro Dios, que es el dueño de todo lo nuestro? ¿Cómo es que ni siquiera a veces somos capaces de entregar los diezmos que no nos pertenecen, son de Él? Si nos damos el 10, ni pensar lo que dice el Nuevo Testamento, todo le pertenece al Señor. Si no le somos capaces de darle plata porque le doy las lucas y el pastor me deja de romper la paciencia con el bendito prédica del diezmo, ¿pero qué es de su tiempo? ¿La Biblia acaso nos dice que tenemos que darle diezmo de todo, ¿no es cierto? Y de sus 24 horas, 2 horas con 40 le pertenecen a Él, su tiempo le pertenece a Él. ¿Usted le dedica 2 horas con 40 por día al Señor? O sea que no solamente le robamos dinero, sino que le robamos tiempo. Y si en el tiempo le robamos adoración, presencia, conocimiento, relaciones interpersonales. ¿Cómo es que nos podemos libremente jactar que somos cristianos
si al análisis de un simple párrafo bíblico nos encontramos en tantas dificultades? Cuando nos unimos a Cristo por la fe, entonces somos adoptados en la familia de la fe por Cristo, que Él es el primogénito. Esto da como resultado el primero de muchos y tremendos regalos de Dios para nosotros. Y yo solo noté uno aquí. El primer regalo que un cristiano recibe cuando viene a Cristo, ¿cuál es, Pablo? ¿Elizabeth? Salvación. Salvación. No. Fe. Espíritu Santo. No. Justificación. 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 Bien, bien, aprenda ahí Aplauso. de Franquito. Lo primero que Dios nos regala a nosotros es la justificación. ¿Sabe leer la otra? Justificación, la palabra griega para justificar Dios es dikaigma, que significa exigencia, acto justo, estatuto, sentimiento, sentencia judicial, declaración de justicia, justificación, vindicación, absolución. El verbo justificar aparece muchas veces como sustantivo también en el Nuevo Testamento. Justificación, muy importante, justificar. Justificar es el acto divino por el cual Dios declara justo a un pecador penitente o lo considera justo. La justificación es lo opuesto a la condenación, según Romanos 5:16. Ninguno de estos términos deja fuera el amor de Dios. Escuche lo que le voy a decir. Usted levante la mano los que reconocemos que todavía pecamos. Porque todavía pecamos. Sí, el apóstol Pablo decía, Romanos 7 decía claramente, lo que yo hago no lo quiero hacer. Yo hice una cosa que no quiero hacer esto, pero que me Eso no sale. quiero, eso hago. Y después se consolaba solo y decía, ya no lo hago yo. El pecado que mora en mí es el que lo hace. Pablo, era Pablo, o sea, ¿no? Nosotros debemos reconocer que todavía pecamos. Que la palabra dice claramente que si confesamos nuestros pecados tenemos abogado a Jesucristo el justo, quien nos perdona y nos limpia de todo pecado, nos deja otra vez 0 km. ¿Se recuerda que le saqué un gran peso de su corazón cuando le enseñé sobre el tribunal de Cristo? ¿Cuáles son los pecados que serán puestos delante de todo el mundo en el tribunal de Cristo? Todos aquellos pecados que usted no haya resuelto correctamente con el Señor. Pero si usted se mandó una y usted de verdad lo arregló con Dios y de verdad se arrepintió y de verdad dio un giro, porque la palabra arrepentimiento significa cambio de mente o cambio de dirección. Usted iba para allá y ahora va para allá. Usted antes robaba, no roba más, antes mentía, ahora no miente más, antes adulteraba, ahora no adultera más, antes tomaba, no toma más, antes se drogaba, no se droga más. Eso es arrepentimiento. Pablo tenía una preocupación, decía, no hay que hacer cosas que yo habiendo sido heraldo para otros, venga yo mismo a ser reprobado. Tenemos que cuidarnos. Ahora, mire lo que le leí aquí. Lo voy a volver a decir porque esto es tremendamente importante. Le preguntaba, ¿pecamos? Sí, hemos pecado. Pecamos todos los días. Al término del día pedimos perdón. Esto Jesús ya lo tenía previsto. Santa Cena, palangana, balde con agua, toallita, Jesús lavándole los pies a Pedro. Señor, ni loco dejo que me lave los pies. O los tenía muy sucios, no sé, pero... ¿Es necesario, Pedro, que yo lave los pies? No. Si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. O sea, si no te limpio de lo que todos los días consigues caminando por el mundo, no vas a tener lugar conmigo. Ah, entonces bañame, Señor. Pedro era así, o no se dejaba lavar los pies o me bañaba entero. ¿Para qué mandar con chiquita?
Y él le dijo, no es necesario que te bañes, porque ustedes ya son limpios con la palabra de Dios. Solo lavarse los pies, que es el instrumento de tránsito diario que vamos por el mundo. Ahora, aun cuando nosotros somos hijos de Dios, Amén. bueno, unos poquitos, somos hijos de Dios. Hemos sido, como le leí recién, incluidos en la familia de Dios, donde Jesucristo es el primogénito. Amén. Reconocemos que todavía tenemos pecado. ¿Por qué podemos nosotros orar al cielo si todavía tenemos pecado? ¿No pensó nunca en eso? ¿No será que usted se postra delante del Señor con todos los pecados que tiene, clama para el cielo y allá le pega un rebote en la nube y vuelve para acá la oración? No, su oración llega a la presencia de Dios. ¿Pero por qué? Por lo que dice aquí. Si yo se lo leí, se lo voy a volver a repetir. No se olvide, la justificación es sentencia de justicia, declaración de justicia, vindicación, absolución, el verbo justificar, ¿no? Justificar es el acto divino por el cual Dios declara justo a un hombre penitente o lo considera justo como si nunca hubiese cometido un error. Cuando usted le dan de este gran paquete de regalos de Dios con el que se llama redención, y usted empieza a abrir allí como en la Navidad y se empieza a sacar los paquetitos más pequeños que tiene dentro, el primero que usted recibe es la justificación. Y usted puede postrarse delante del Señor. Y usted puede clamar a Dios. Y usted puede proclamar que es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios lo ha justificado, le está diciendo, yo te veo a través de la sangre de Cristo y a través de la cruz de Cristo, y vos para mí nunca jamás te equivocaste. Nunca jamás pecaste. Nunca cometiste una infracción a mi ley. Nunca. Él te declara no como justo. Él te declara justo. Por eso es que puedes orar en cualquier lugar, a pesar de los pecados diarios que tenemos. Te lo dije en Juan 3:16, Él ha pagado el precio de todos los pecados. ¿Cuáles son todos? Pasados, presentes y futuros. Los pecados que usted va a cometer mañana también están cubiertos por la sangre de Cristo. Solo que usted tiene que vivir en relación con Él, y cuando usted se dé cuenta que volvió a tropezar, orará al Señor allí, hará caso y tomará la justificación y dirá, Señor, soy justificado por ti, me puedo postrar delante, límpiame con la sangre de Cristo. Punto. No tenemos problemas con eso. No tenemos problemas los cristianos. ¿Qué se necesita? Nacer de la palabra y nacer del Espíritu Santo. ¿Qué se necesita? Nacer de nuevo, porque si usted nace de nuevo, usted puede ver estas realidades en su vida. Si usted nace de la palabra, usted puede aprovechar esta palabra y echar mano a la presencia del Espíritu para poder cambiar esta postura que antes teníamos. ¿Por qué vivir asustado si tengo la posibilidad de orar? Como yo pensaba por ahí, por cosas mías. ¿Por qué aguantarme una presión satánica? ¿Por qué aguantarme un ataque de pánico si la solución está en una oración? Está en una oración. Oro y el problema se resuelve. ¿Por qué vivir enemistado con Dios si yo puedo declarar? Se lo he dicho millones de veces. Usted no necesita al pastor para cambiar de vida. Usted tiene que tomar la determinación de cambiar de vida. No me necesita a mí para que yo le diga, mira muchacho, haz así, o muchacha, así. No, tome la determinación en cuanto quiera y diga, Señor, desde este minuto tomo mano a la fe, me rindo incondicionalmente a ti, me postro porque la justificación es el primer regalo que me diste, dice el pastor. Y voy a vivir pegado a ti. No se olvide, justificación es el acto divino por el cual Dios declara justo a un pecador penitente y lo considera justo como si nunca hubiese errado nada.
Imagínense el dibujo que yo le he hecho en la iglesia, en la pizarrita. Dios allá arriba, la cruz de Cristo y el penitente allá abajo. Lo mira a través de la cruz de Cristo. ¿Qué hay en la cruz de Cristo? La sangre. La sangre nos limpia de todo pecado. Entonces usted no puede guardar pecado. Es cuestión de que crea. ¿Por qué no se puede imaginar a Cristo escuchando las alabanzas suyas ahí alrededor, sentado al lado en la banca? Porque usted no cree. Porque usted no puede ver la presencia del Señor moviéndose aquí, porque usted no cree. Porque usted vive atormentado, porque usted no cree verdaderamente. Va, sí, cree, pero yo lo para presionar un poco. ¿Qué es la justificación en realidad? La justificación no es una transformación de carácter interno. No produce justicia. Así como la condenación no produce pecaminosidad. Una persona cae bajo la condenación por causa de sus transgresiones, pero como pecador puede experimentar la justificación solo mediante un acto de Dios. La condenación se gana o se merece. Pero la justificación no puede ser ganada, es solo un don gratuito, inmerecido de Dios que le da a cada pecador que se acerca a Él en el nombre y por los méritos de Cristo. La justificación al pecador, Dios lo absuelve y lo declara justo, lo considera justo y lo trata como una persona justa que jamás pecó. La justificación es tanto un acto de absolver como la declaración que corresponde a afirmar que existe un estado de justicia que le ha sido regalado al hombre por Cristo. Las acusaciones de la maldad son canceladas. El pecado, ahora justificado, llega a estar en una relación correcta con Dios. Pablo describe como lo que significa esto es estar en paz con Dios. Cuando usted ha arreglado los tantos con el Señor, cuando usted ha echado mano a la palabra y cuando usted ha confesado y Dios ve que usted está haciendo un verdadero esfuerzo por su cambio, dice claramente aquí, Romanos 5.1, usted puede declararse en paz con Dios. Y mañana vas a tropezar, pero esa paz con Dios no se rompe. Porque ya te dije, los pecados han sido, Cristo murió por los pasados, presentes y futuros. Cristo murió por todos los pecados. Por eso somos de los que predicamos de que la salvación no se pierde. No me imagino al Señor que hoy me dice, hoy estás perdido. No, Víctor, vos no. Digo, vos, digo, para que ninguno diga, uy, el pastor me apuntó a mí. Hoy estás perdido, Víctor, ¿eh? Otro Víctor, ¿no? Y mañana te diga, no, hoy estás salvado. Y resulta que el viernes te dice, mira que estás perdido, ¿eh? Y el lunes te diga, estás salvado de vuelta. No me imagino a este Dios haciendo eso. Termino. La justificación es necesaria porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Sin ella, los pecadores nunca podrían ser aceptados por Dios, sino que permaneceríamos en un estado de perpetua hostilidad con Dios y eso nos declararía habitantes eternos del infierno. Nadie es justificado a medias. Así como nadie está medio salvado y está medio convertido y está medio cristiano, o está medio arrepentido, o está medio limpio, nadie es justificado a medias. O Dios te justificó y te va a tratar para siempre como si nunca pecaste, o simplemente todavía no puedes entrar en el reino porque no has sido cambiado por la palabra y por el Espíritu Santo. O somos o no somos, le puse yo aquí. Cada uno debe tener su lugar en Cristo que ha sido justificado en Él. ¿Quieres estar en paz con Dios? Es muy simple. Yo siempre les digo, hermanos míos, nosotros los cristianos, vio mi dispositivo que tanto me lo criticaron, yo como leí toda mi prédica, no se haga problema, Cristo
ha hecho todo lo que era necesario para que usted y yo tengamos paz con Dios. Vuelvo al principio y termino con el pensamiento del principio. Llévate la idea de que la adoración, la alabanza y la adoración que Dios ha creado es para darnos una herramienta que nosotros nos podamos acercar a Él. La palabra dice claramente que la adoración que vos le das a tu Dios te provoca autoridad y poder. Le provoca autoridad a la iglesia. Pueden venir aquí personas endemoniadas que le vamos a echar fuera a los demonios. Enfermos que van a ser sanados en el nombre del Señor. ¿Lo puedes creer? La alabanza rompe los planes que el diablo crea cada día para destruir su familia. Leí hace pocos días atrás. Vio que en las grandes corporaciones a fin de año se hace una fiesta. Y a los más mimosos les dicen, vos sos el empleado del año, ¿no? Y le dan regalos y todo, ¿no? Y le sacan fotos. Vení, Pablito. Vení, Pablito, saquemos una foto que sos el empleado del año, ¿no? En las corporaciones importantes se hace eso. ¿Cuándo es el momento de pedir aumento de sueldo? ¿En serio digo? ¿Cuándo? ¿Cuando su patrón está así con una vena porque usted llegó tarde? ¿O cuando te están diciendo, sos el empleado del año, amigo? Las grandes corporaciones, en las fiestas de reconocimiento a su personal, ese es el momento de establecer las pautas siguientes. No hay ninguna oración que se vuelva más poderosa que la oración que se hace aquí en la iglesia. Este es el lugar donde usted puede, con el dueño de todo y con el patrón de todo y con el Señor de todo, dejar allí establecidas sus necesidades, sus frustraciones, sus penas. Porque es un cuerpo entero, con la cabeza que es Cristo, clamando al Padre del cielo. Y nosotros no le damos ni 5 a la oración de la iglesia. La del empezar, la que hacen los hermanos, o cuando el Espíritu guía a las que hacen dirección de alabanza a orar, nosotros no le damos ni importancia. Y es allí donde se establece lo que nosotros queremos que Dios haga. ¿Por qué? Porque Él está moviéndose en el medio de la alabanza de su pueblo. Señor, yo sé que tú eres bueno. Que tú te sientas en el medio de la alabanza de tu pueblo. Y los que han confiado en ti han sido salvados, dice el Salmo 22. Es aquí cuando usted sabe, claro, pero que yo quiero que usted crea. Cuando usted vea a Dios sentado en el medio. Y si usted tiene al dueño del Banco Provincia, lo tiene sentado al lado suyo, ¿le va a preguntar cuándo te vas de vacaciones? O le va a decir, escúchame, si tenés algún crédito para un pobre jubilado como yo. ¿No? Si llegó el papá que tiene la plata, ¿no? Usted sabe que el negocio le fue bien y lo tiene al papá sentado allí, mate de por medio. ¿Qué le va a decir? Pa, acordate de la zapa. Pa, mira que vos vendés teléfono y el mío ya tiene 5 años. ¿No? ¿Por qué? Porque lo tiene a la mano, porque Él es el que le puede dar solución. Bueno, ese es Dios, aquí en el medio. Es en el momento de la fiesta, es en el momento de la coronación, es el momento del reconocimiento, donde usted tiene que decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios mío? Ya que estás aquí, sálvame, ¿no? Aleluya. Se da cuenta que cuando nosotros identificamos la palabra va tomando sentido todo este ritual evangélico al que estamos tan acostumbrados y que hacemos por rutina más que por entendimiento y conocimiento. Señor, ya que estás aquí, sálvame. Este es mi problema. Señor, ya que estás aquí, sálvame. Esta es mi debilidad. Señor, ya que estás aquí, sálvame porque este es mi dolor. Ya que estás aquí, sálvame. Porque yo quiero vida eterna. Me pareció interesante ampliar la información de ayer para toda la iglesia. Y yo creo que es palabra de Dios.
Te he dado verdades bíblicas para que vivas tranquilo. Yo siempre digo, yo no tengo muchos problemas, tengo muchas preocupaciones, que es otra historia. Pero sí puedo decir a la luz de Romanos 5.1, tengo paz con Dios. Y eso soluciona todos los líos. Eso soluciona todos los problemas. Si usted está en paz con el jefe, ¿qué problema puede tener? Si Dios es contigo, ¿quién contra ti?